días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con vecinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Sí, trabajando unidos lograremos un país donde jamás se produzca el exabrupto, se produzca la falta de respeto a un pueblo, a una sociedad. Ojo, este no es un problema de gobierno y oposición, de chavismo y antichavismo. Este es un problema de un país victimizado, una sociedad victimizado por el virus. Los tipos, ellos ya están vacunados. Pero entonces, cuando hay que ubicar un mecanismo para que la vacuna llegue a todos, entonces empiezan a ponerle peros al asunto. ¿Entiendes? O sea, este no es un problema entre chavistas y antichavistas. Este es un problema entre la mezquindad y la necesidad. Me refiero, por supuesto, a la noticia más importante del día, que es la referida a la negativa del régimen de aceptar la vacuna de AstraZeneca dentro del paquete de vacunas, dentro de la cesta de vacunas a la que tendría acceso el país a través del mecanismo COVAX. Los colegas del Nacional lo frasean de la siguiente manera: régimen escogerá a través del COVAX una vacuna diferente a la AstraZeneca para Venezuela. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, pidió al Ministerio Público investigar la responsabilidad de Juan Guaidó y su equipo en los presuntos delitos de robo, extorsión y secuestro de los recursos venezolanos que serían destinados a la atención de la crisis por la pandemia del coronavirus. Imagínense ustedes. El texto dice así: la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez informó este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro escogerá, a través del mecanismo COVAX, una vacuna diferente a la AstraZeneca para aplicarla en Venezuela contra el coronavirus. La funcionaria dijo durante una locución transmitida por Venezolana de Televisión que han tenido acceso a informes científicos que señalan los problemas que ha tenido la vacuna AstraZeneca y que por esas razones no aprobarán el uso de esta en el país. Agregó que la Organización Panamericana de la Salud está al tanto de la decisión. La vicepresidenta de Maduro afirmó que Venezuela ha sido uno de los principales promotores del multilateralismo y afirmó que la participación del país en ese mecanismo de la Organización de Naciones Unidas es idónea para la producción de vacunas. Finalmente nos habla la nota sobre la solicitud que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de investigar a Juan Guaidó por supuestos actos criminales y tal y cual, vinculados precisamente con el tema de aprobar recursos para la compra, la adquisición de las vacunas. Entendamos, esto tiene dos dimensiones y ambas son extremadamente lamentables: la dimensión política, de la cual ya hablaremos, y la dimensión profesional, la dimensión de salud, la dimensión que tiene que ver exactamente con el tema sanitario, y sobre este último aspecto vamos a hacer hincapié. Tenemos en línea a la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es médico infectólogo, es integrante y vocero de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología, y a ella le queremos hacer esa pregunta. En este momento de repunte mortal del coronavirus, en este momento en que las víctimas en el sector salud se cuentan por centenares y por miles, las víctimas en general en el país, en este momento cuando después de un año nuestros hospitales están en la misma condición que el 13 de marzo del año pasado, en este momento, doctora Valenzuela, ¿puede Venezuela darse el lujo de decir aquella vacuna sí, aquella vacuna no? Es la pregunta que queríamos hacerle. Muy buenos días, doctora Valenzuela, la escuchamos. Hola, buenos días, Chugo. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, realmente, pues Venezuela, no solamente Venezuela, ningún país se encuentra en la actualidad en la situación, en condiciones de rechazar la llegada de vacunas contra COVID-19. No solamente nos está pasando a nosotros que estamos en la segunda ola endémica
de COVID-19 también. Bueno, ya vemos que hay países en Europa que están en tercera onda y que de hecho están implementando nuevamente medidas de confinamiento severas, estrictas, pues. Entonces, en definitiva, pues la alianza, las vacunas que llegan, que pueden llegar a través de la alianza COVAX son un beneficio que es un beneficio para todos los países, para todo tipo de país, porque ese es uno de los objetivos de la alianza, que se vacune por lo menos en el primer semestre del año el 20% de la población de los países que participan en la alianza, y en la actualidad son más de 190 países. Ciertamente COVAX tiene una cesta o una cartera de vacunas que son efectivas, que son seguras, y la inversión la hacen los estados, la hacen los países. Es una inversión financiera, una inversión económica para adquirir vacunas a un costo un poco más bajo y que puedan garantizar la vacunación del 20% de la población de cada uno de los miembros de la alianza. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es médico infectólogo y es integrante y vocero de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Valenzuela, ciertamente la vacuna AstraZeneca ha sido objeto de debate, sobre todo en Europa, mejor dicho, únicamente en Europa, porque el doctor Fauci, el epidemiólogo más reputado de Estados Unidos, una persona que tiene el mérito de haber llevado adelante el trabajo, la lucha contra el COVID-19, incluso en las muy duras condiciones de ser integrante del extinto gobierno del señor Trump. Bueno, el doctor Fauci, con todos esos méritos, ha dicho públicamente que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna confiable. Pero repito, ha tenido problemas esta vacuna en Europa, y así como ha tenido problemas, ha sido reasumida porque los países que la han objetado han designado equipos científicos para investigar la vacuna y para reevaluar la vacuna. Le pregunto, si hubiese alguna duda en el país, ¿cuál sería el protocolo adecuado? ¿Sería lo adecuado una rueda de prensa para que un dirigente político diga esta me gusta, esta no me gusta? O lo adecuado sería integrar un equipo científico que ponderara las calidades de esa vacuna en particular. Bueno, los procesos de vigilancia de los efectos adversos de las vacunas y de los medicamentos nuevos y a todos aquellos que ya están siendo usados ampliamente desde hace muchísimo tiempo, tienen este sistema de vigilancia, y de hecho existe un comité consultivo mundial sobre la seguridad de las vacunas, que existe no de origen por la pandemia, existe de toda la vida. O sea, tradicionalmente es así, las vacunas tienen un sistema de vigilancia de sus efectos adversos, porque puede suceder vacunas que ya colocas o tienen indicación formal en la serie primaria de los niños, que existan lotes donde aparezcan o se incrementen efectos adversos que se esperaban o inesperados, y lo que se hace es una suspensión temporal de la administración de la vacuna. Se revisan los casos y se hace un análisis detallado del evento adverso para establecer si hay una relación directa con la administración de la vacuna. Esto no es de inmediato, esto lleva su proceso, pero ya pues la Organización Mundial de la Salud, incluso EMEA, que es la agencia y la institución encargada para la autorización de los medicamentos de la Unión Europea, pues concluyeron que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna segura, que no hay un aumento de riesgo de tromboembolismo o de trombosis una vez usada o administrada la vacuna. Siguen de hecho, a pesar de estas declaraciones donde recomiendan continuar administrándola,
siguen haciendo estudios, fueron 18 pacientes, pero se han colocado más de 20 millones de dosis de esta vacuna. Entonces, realmente no hay un incremento del riesgo que pueda haber en la población general una vez administrada la vacuna. Estas son decisiones que se toman a través del método científico, de la revisión científica, de la consulta con los pares expertos, de entes que lideran la pandemia o las pandemias, como es la Organización Mundial de la Salud, las agencias aprobatorias de los medicamentos, bien sea en Estados Unidos, bien sea en la Unión Europea, y no en la Agencia Europea de Medicamentos, que es EMEA, y no se toma a la ligera. Realmente se hace un análisis exhaustivo y se revisa con cautela todos los eventos que hayan sucedido. Está en juego la salud de los venezolanos y la salud del mundo, pues del mundo en líneas generales, y tenemos que entender que el beneficio de la vacunación solo lo vamos a obtener si todos. No es un grupito, no es un sector nada más, debemos vacunarnos todos, alcanzar una inmunidad colectiva que proteja al venezolano y disminuya la transmisión del virus. Solamente lo vamos a lograr teniendo el 70% de la población venezolana vacunada, y obviamente esa meta la conseguiremos con vacunando al venezolano lo más rápido que se pueda, con además diferentes tipos de vacunas, porque garantizar que la producción de 30 millones de dosis para los venezolanos, que es más aproximadamente la población general del país, no está fácil de garantizarlo, y eso pasa en todos los países del mundo. Y es por ello que son diferentes vacunas con diferentes plataformas de mecanismos de acción las que se están usando para vacunar a la población, con el objetivo de alcanzar un 70% que nos va a dar la inmunidad colectiva y así protegernos todos. El beneficio solamente lo vamos a ver si estamos todos vacunados. Doctora Valenzuela, yo quiero agradecerle enormemente su gentileza al atendernos en esta madrugada del jueves 25 y darnos esta explicación técnica, profesional, médica, científica, que nos permite ubicar pues los niveles de absurdo en esta decisión oficial. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, gracias a tu equipo y a todos los que nos escuchan. Feliz día, cuídense mucho. La doctora Patricia Valenzuela, repito, médico infectóloga venezolana, integrante y vocero de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología, diciéndonos eso. La calidad de las vacunas en general y de la vacuna de AstraZeneca en particular es monitoreada en forma permanente por organismos que existen desde antes de la pandemia. Estos organismos hacen revisión permanente del desempeño de la vacuna y de sus efectos. Nos dijo, hay 18 casos de tromboembolismo en un contexto de 20 millones de vacunas de AstraZeneca aplicadas. Eso ha generado tales inquietudes, esas inquietudes han sido procesadas, y la manera como se procesan no es que se reúnan unos tipos del PSUV y digan, chicos, a mí no me parece, bueno, entonces sí que no la vamos a usar. No, hay protocolos científicos, hay mecanismos de verificación de la calidad. Esos mecanismos, repito, responden a una racionalidad científica y no politiquera. ¿Qué les digo yo sobre el tema politiquero? Mira, vamos a ser incluso autocríticos. Aquí, cuando arrancó la información sobre el desarrollo de la vacuna Sputnik 5, de la vacuna rusa, hubo gente, hubo ciudadanos, hubo dirigentes políticos incluso. Es decir, gente que tendría la responsabilidad de orientar la opinión pública, dirigentes políticos de oposición me refiero, diciendo, la vacuna rusa, no, eso es un veneno, que esto, que lo otro, y empezaron a opinar con ligereza e irresponsabilidad sobre un fármaco que estaba en desarrollo y que estaba siendo objeto del conjunto de protocolos y de pruebas para certificar su calidad. Bueno, la vacuna Sputnik 5 cubrió
todos los pasos, la fase 1, la fase 2, la fase 3, y los medios especializados e indexados del ámbito médico-científico a nivel planetario dijeron, esa vacuna es correcta. ¿Tiene sentido hoy que alguien se ponga por opositor a decir, no me pongo la vacuna rusa porque Putin es feo? Sería una necedad, ¿verdad? Más que una necedad, sería un crimen. Bueno, así como sería un crimen que un opositor por opositor se oponga al uso de la vacuna Sputnik 5, es más que una necedad, un crimen que alguien, válido además de los recursos del poder, en un país como el que está Venezuela, se oponga al acceso a millones de dosis de vacuna. Dios mío querido de la vida. Chile ya ha inmunizado a través de un proceso de vacunación que ha merecido el aplauso del mundo a más de 5 millones de chilenos. Colombia tiene más de 1 millón de inmunizados. Estados Unidos tiene más de 100 millones de vacunados. Y aquí, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues se vacunó Nicolás, se vacunó Siria. ¿Quién más? Un grupito más. Ojalá que dentro de ese grupito estén de verdad algunos trabajadores de la salud. Pero el grueso de la población, y de lejos. En ese contexto, esto que está pasando es humanamente inaceptable. Ya hablaremos más adelante del tema político. El tema político no es menos grave, es más grave incluso, porque revela una absoluta incapacidad de ese factor de poder para tomar decisiones en función del bien nacional, del bien colectivo, del bien común. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con una noticia que también es extremadamente preocupante. Continúan los combates en Apure. Continúa la situación tensa, delicada, violenta incluso en el estado Apure, concretamente en los alrededores de la población de La Victoria. Lo que alguna vez se presentó como una escaramuza con un grupo delincuencial, al menos así lo calificó con ligereza el comunicado del Ministerio de la Defensa, resulta ser una operación militar
en una escala considerable, que ha generado, según nos dice un medio internacional, la Deutsche Welle, la televisión oficial alemana, dice que más de 3.000 personas han huido de manera forzada para encontrar protección en Colombia desde que estallaran enfrentamientos el domingo pasado entre militares venezolanos y disidentes de la exguerrilla FARC. Miles de desplazados, así que no estamos hablando de una escaramuza cualquiera. Tenemos en línea a alguien que está sobre el terreno, que puede darnos información precisa a propósito de cuál ha sido la evolución de esta situación lamentable con profundo impacto en la población civil. Me refiero a Juan Francisco García. Juan Francisco García es el vocero y representante de Fundarredes en el estado Apure. Fundarredes, como ustedes saben, es una prestigiosa organización no gubernamental que hace monitoreo de la frontera en nuestro país, de la frontera occidental, pero Juan Francisco es específicamente el vocero de Fundarredes en Apure. Juan Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, actualízanos. ¿Cuál es la situación hoy en Apure? ¿Qué está pasando en esa población transformada hoy en un teatro de operaciones? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos de tu programa y bueno, gracias nuevamente por esta invitación y saludo a toda la audiencia de Caracas. Bueno, te hago una introducción sobre la situación del Estado. Realmente lo que ocurre en Apure no es nada nuevo, tiene muchos años ocurriendo y lamentablemente tienen que pasar este tipo de cosas para que el país y la comunidad internacional vuelque pues su mirada hacia lo que está ocurriendo en nuestro territorio, que de alguna manera ha sido distribuido para que estos grupos irregulares permanezcan en él, haciendo de un núcleo de actividades ilegales una cotidianidad y aprovechándose pues de nuestro territorio y de algunos grupos sociales como campesinos indígenas históricamente en el Estado. Allí, como tú muy bien lo decías, desde el día domingo 21 se ha presentado un ataque del ejército venezolano a un sector, a una disidencia de la FARC que no responde a los intereses de lo que han denominado la nueva Marquetalia, encabezada por Jesús Santri, Iván Márquez, Romaña, El Paisa, y específicamente el décimo Frente Martín Villa, liderado por Arturo Ruiz y Ferlay González. Posteriormente a esto, este grupo realizó algunos comunicados indicando su disposición de reorganizarse y responder al ataque que habían efectuado. Y hemos visto cómo hacia la población del Táchira han llegado algunos militares heridos, militares venezolanos. No hay balance real de la situación en este momento porque el hermetismo con que se ha manejado la situación por parte del ejército venezolano ha sido bárbaro. La población civil de las comunidades aledañas a la Victoria, parroquia Urdaneta del municipio Paz del estado de Apure, ha tenido que desplazarse hacia la comunidad de Arauquita. Vale destacar que desde la zona donde está ocurriendo el conflicto hacia la comunidad de Arauquita escasamente habrán 12, 14 kilómetros, incluyendo el paso del río. La respuesta de la FARC o de este sector disidente de la FARC, para ser más claro, ha tenido algunos eventos bastante significativos ante el país, como ha sido la dinamitación de la sede del CENIAC en esa comunidad, igualmente la dinamitación de la alcabala de la Guardia Nacional en ese sector. También hemos tenido datos del enfrentamiento al batallón del ejército, el batallón Sucre, en la Victoria, sin tener en este momento datos específicos por el hermetismo que se sigue manejando en la zona. El día de ayer también veíamos como una comisión del Corpo L fue sorprendida a disparos por algunos efectivos de la Guardia Nacional a un punto de control, y en horas de la noche hubo algún intercambio nuevamente entre el ejército venezolano y el grupo de la FARC al margen del río alrededor de las 8 o 9 de la noche, y luego seguimos en intensa calma. Estamos conversando con Juan Francisco García. Él es coordinador
de la organización no gubernamental Fundarredes en el estado Apure. Fundarredes, como ustedes saben, hemos tenido en este programa en reiteradas ocasiones al doctor Javier Tarazona, quien es el coordinador nacional de Fundarredes. Es una organización no gubernamental que hace monitoreo cercano, estricto a toda la situación humanitaria en la frontera occidental venezolana. Y Fundarredes ya nos ha dicho, este no es un problema de la frontera, este es un problema del país. Nos ha advertido Fundarredes. Ha habido más de 200 combates en los últimos 6 meses en toda la frontera occidental y la presencia del ELN se ha expandido a 20 estados de la República. Juan Francisco García es, repito, el vocero de Fundarredes, específicamente allí en el estado Apure, transformado hoy parte de este estado en un verdadero teatro de operaciones de guerra. Nos decías, Juan, que han habido movimientos de respuesta después del ataque del pasado domingo. Ya nos advertía la doctora Rocío San Miguel que desgraciadamente estas situaciones no se quedaban en los eventos del domingo pasado, sino que era previsible una escalada de venganzas y retaliaciones. Te pregunto, ¿es eso lo que está en marcha? Y si en efecto es así, ¿cuál sería el impacto de una situación como esa en una población civil ya golpeada por el hambre, ya golpeada por la pandemia, ya golpeada por el abandono? ¿Cuál sería el impacto de esto en esta población civil? Mira, es bien importante que el país entienda que nuestra población ha sido víctima históricamente de estos grupos. Nosotros tenemos mucho tiempo denunciando el aprovechamiento y hasta la esclavización de sectores campesinos y de sectores indígenas. Hoy, ante la violencia desatada, el atropello por parte de algunos efectivos del ejército y del terror que se ha sembrado por este enfrentamiento en esa zona específica, por supuesto que la comunidad y esos sectores aledaños como el Ripial, la Coromoto y todas estas comunidades que se han visto involucradas directamente en este evento han encontrado una opción en desplazarse hacia la comunidad de Arauquita. Se tiene mucho temor porque hasta ahora es un ataque focalizado exclusivamente contra este frente en el sector de La Victoria, pero los demás grupos irregulares siguen operando impunemente, siguen ocasionando un daño histórico a los pobladores de ese territorio. No hay una respuesta del ejército venezolano ante la presencia del ELN, ante la presencia de la Nueva Marquetalia en los demás sectores, en Achagua, en Orza, Rómulo Gallego, en Pedro Camejo y en los demás municipios de Apure. Se teme por la reorganización de este grupo y el desplazamiento de algunos otros frentes correspondientes a esta Marquetalia o a esta disidencia que manifiestan que se están desplazando hacia la zona en conflicto, lo que puede llevar sin lugar a dudas a unos eventos de mayor fuerza, mayor contundencia, donde los sectores civiles son los que terminan siendo mayormente afectados por toda esta situación. También hay que decir que hay que pedirle al ejército venezolano que tenga un mejor manejo de la situación. Hasta ahora hay mucho reclamo de la población civil por las actuaciones de forma violenta, por los atropellos efectuados por el ejército venezolano ante las comunidades que están allí. Si algo queda de relieve, si algo queda expuesto con esta situación, es la presencia en nuestro territorio, el dominio, el control que tienen los grupos irregulares en nuestro territorio, donde nuestra gente está obligada a convivir con esta realidad históricamente por décadas. Y ante la negativa del Estado venezolano y del ejército de reconocer que estos grupos han operado allí, ellos se han involucrado con todos los sectores de la sociedad civil, haciéndolos parte en algún momento de algunas actividades ilegales y aprovechándose de toda nuestra gente, lo que sin lugar a dudas ocasiona un terrible daño social y cultural para toda la población apureña y para toda la población venezolana que de alguna manera ha tenido que verse involucrado en esta relación con el pasar de los años. Conversamos, repito, con Juan Francisco García, vocero y coordinador de Fundarredes en el estado Apure. Finalmente, Juan Francisco, te pediríamos profundizar en este tema que tocaste en tu última respuesta. La forma como esta población civil
agredida, ultrajada, robada, durante años por todos los grupos guerrilleros. O sea, aquí no hay invasor bueno e invasor malo. Aquí no hay guerrillero bueno y guerrillero malo. Todos esos grupos, tanto guerrilleros como paramilitares, han agredido a la población civil venezolana. Ahora denuncia Provea, entre otras voces que se han levantado, que la acción del ejército venezolano ha también de alguna manera victimizado a la población civil. Se habla de que entre esos primeros 32 detenidos reportados por la Fuerza Armada Nacional, muchos son civiles que no tenían nada que ver con la guerrilla, sino que eran pobladores víctimas de la guerrilla más bien. Y se habla, bueno, de agresiones a la ciudadanía, de allanamientos violentos, de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tan grave ha sido eso? Tú que estás sobre el terreno, tú que has estado allí y que puedes dar fe o no de esta situación. Sí, bueno, nosotros hemos tenido también denuncias, innumerables denuncias de los sectores civiles, primero de la incomunicación que se ha tenido con algunos familiares, que algunos han tenido que desplazarse hacia Colombia, pero de algunos no tienen ningún tipo de comunicación, no saben dónde están. Vamos a plantearlo de esa manera, pero pudiéramos estar ante hechos de desaparición de algunas personas de estas comunidades en vista de los enfrentamientos que se han realizado allí. La respuesta del ejército ha sido atropelladora y de forma violenta. Han detenido de manera preventiva, hay personas que se han quejado de la violencia con que han sido estas detenciones. Nosotros hemos visto y tenemos datos precisos de denuncia donde la comunidad sostiene que han sido sustraídos de sus viviendas, posteriormente que han tenido que dejarlas solas, reses, bombas de agua, neveras, cocinas, congeladores, hasta el mercado de las casas. Dios. Nosotros denunciamos ayer, vía videos, algunos vehículos del ejército venezolano retirándose de las comunidades, cargando las neveras, cargando congeladores, cargando enseres del hogar que son propios de las comunidades. Esto debe llevarnos a un rechazo total a este tipo de actuaciones en medio de la profunda crisis multidimensional que vive el país, en medio de este enfrentamiento terrible que está sufriendo la población civil. También tiene que verse envuelto en un saqueo por parte de las instituciones que tienen un papel de protegerlos supuestamente. Juan, yo te agradezco a ti la valentía y el esfuerzo que despliegas en el ejercicio de tu labor como defensor de los derechos humanos y como coordinador de Fundarredes en el Estado Apure. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das a de tener acceso a tu mirada que permite verificar estas cosas terribles que nos estás diciendo. Acá en Caracas, en más de una ocasión, se ha denunciado como en operativos del llamado FAES, cuerpo que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha exigido su disolución. Bueno, en numerosos operativos del FAES no solamente allanan, no solamente detienen, en ocasiones incluso mueren personas, sino que además se producen luego robos. Desaparecen los bienes, computadoras, teléfonos, hasta la comida de las humildes viviendas en las que este grupo incursiona. Eso ha sido denunciado. Ahora nos estás diciendo tú que allá en Apure, carros del ejército venezolano han sido vistos hasta con los enseres domésticos, hasta con las neveras de estas familias. Es algo que sencillamente escucho el testimonio y indigna, ciertamente. Juan Francisco, muchísimas gracias y muy buenos días, y estamos a tu orden. Esta humilde ventana. Muchas gracias a todos ustedes, sí. Muchas gracias. Algún contacto, de alguna forma teniendo mucha responsabilidad en la transmisión de estas informaciones, y saludos a todo el pueblo de Caracas, y sigan contando con nosotros acá en Fundarredes, haciendo un esfuerzo enorme por informar al país con mucha responsabilidad la verdad de lo que ocurre en el estado de Apure. Muchísimas gracias. Juan Francisco García, coordinador de Fundarredes en el estado Apure, diciéndonos cosas que, bueno, realmente nos hacen reflexionar. Muchísimas gracias. Juan Francisco García, coordinador de Fundarredes en el estado Apure, diciéndonos cosas que, bueno, realmente nos hacen reflexionar. Muchísimas gracias. Juan Francisco García, coordinador de Fundarredes en el estado Apure, diciéndonos cosas que
que duelen, que es duro de tragar, que es difícil hasta de creer. Creo que hay que quedarse en lo que tiene que ser una posición de principios. Repito, no hay invasor bueno e invasor malo. No hay guerrillero bueno y guerrillero malo. No hay secuestrador ni traficante de cocaína bueno ni traficante de cocaína malo. No. Todos esos grupos han violentado la soberanía nacional, han violentado la integridad de nuestro territorio y sobre todo han agredido, han escarnecido, han esclavizado incluso a sectores de la población humilde venezolana en la frontera. Todos, tanto aquellos grupos guerrilleros que han recibido hasta elogios del gobierno nacional, como aquellos que disienten de esa directiva elogiada. Todos han agredido al pueblo venezolano, todos son invasores. Y si el ejército venezolano hace presencia en esos espacios para combatir a todos los fascinerosos, no puede ser que esa presencia se traduzca también en una nueva agresión a ese venezolano humilde que está allí, en ese rancho, soportando la pandemia, soportando el hambre, soportando las agresiones de la guerrilla y ahora además viéndose forzado nada más y nada menos que a el desplazamiento por la violencia. Hay derecho. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a conocer de primera mano una situación igualmente delicada, igualmente complicada, una situación que igualmente está vinculada con una lesión profunda a los derechos humanos, una agresión abierta a los derechos humanos de la población humilde, pero no en la frontera occidental, no. Tampoco en la lejana frontera oriental con Guyana, no. Aquí mismo en Caracas, en el corazón urbano de la capital de la República, se produjo ayer una situación que tiene que llamar a la reflexión. Ustedes recordarán cómo en días recientes tuvimos acá en el programa al señor Jairo Pérez, dirigente comunitario de la parroquia La Vega. Jairo Pérez nos explicaba cómo, de qué manera la parroquia La Vega se había organizado, sectores de la comunidad se habían organizado en forma seria, en forma pacífica, en forma constitucional, y habían conmemorado el Día Mundial del Agua con una protesta que fue tan eficiente que logró algo que
en meses no se había logrado una reunión con el Ministerio de Agua. Bueno, se produjo la reunión del Ministerio de Agua y en el contexto de esa reunión hubo ofrecimientos a la ciudadanía que no fueron honrados y en consecuencia ayer hubo una protesta en La Vega. En el transcurso de la protesta, lamentablemente, este dirigente que habló con nosotros, el señor Jairo Pérez, fue detenido. Afortunadamente, luego fue liberado. La protesta se produjo y hoy amanece La Vega igualmente conmovida por el tema. Tenemos en línea al padre Alfredo Infante. El padre Alfredo Infante es el párroco de la parte alta de La Vega, la parte más alta de La Vega, y su presencia, su voz, su orientación ha sido un factor fundamental para que toda esta situación de tensión no desemboque en violencia, sino que sea conducida por los cauces de la conducta cristiana que lleva a la protesta pacífica, que es un derecho constitucional. Padre Infante, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, actualícenos Radio Caracas Radio sobre el desarrollo de esta situación en La Vega que tiene tanto contenido y tanto aprendizaje para todos los que estamos enfrentando situaciones similares. Muy buenos días, padre, lo escuchamos. Muy buenos días, Chugo, y buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, sin duda alguna estamos muy afectados, no solamente por el tema del agua, que ya llevamos un mes sin agua, un mes y unos días sin agua, sino también por todo el quiebre de los servicios públicos. Y en respuesta a ello, pues hemos venido tomando una serie de acciones organizativas para exigir nuestros derechos a una vida digna. En ese contexto, el Día Internacional del Agua, como muy bien lo señalabas, pues organizamos de una manera muy constitucional, incluso dentro de este contexto de pandemia, tomando todas las medidas, le dijimos a la comunidad que no se podía hacer cosas masivas y hicimos algo muy concreto en 3 puntos de la parte alta de La Vega, puntos más críticos y emblemáticos, y así pues hicimos como una especie de ruedas de prensa en cada uno de esos puntos, teniendo la cruz como emblema, y la frase de Jesús tengo sed, porque Jesús en la cruz, una de sus maltratos y torturas fue justamente no darle agua, ¿no? Y pues haciendo esa analogía, esa comparación, pues también estamos nosotros en esa situación. Esto tuvo un gran impacto tanto que nos llaman del Ministerio del Agua y el martes, días después, pues nos reunimos temprano para ir a el Ministerio del Agua. En el Ministerio del Agua pues se tiene una reunión y una de las cosas que se acuerdan, y incluso por iniciativa misma del Ministerio del Agua, es justamente que es importante en este contexto crítico porque los motores hidrocapitales están difíciles, están dañados y que el agua no llega a esta parte alta de La Vega justamente por la altura en la que vivimos, pero que mientras eso se arreglaba iban a hacer una estrategia de cisterna y que pedían que la comunidad pues hiciera contraloría social a ese servicio porque hay muchos vicios en ese proceso. Pues ese acuerdo lo difundimos en la comunidad para que la comunidad se enterara y tuvo como consecuencia pues una reacción en sectores del gobierno, en la comunidad, no de todos, porque mucha gente del Consejo Comunal firmó las peticiones nuestras y están de acuerdo con este proceso, pero hay sectores siempre radicales que se sintieron ofendidos, que el propio Ministerio del Agua
pidiera a la comunidad que hiciera Contraloría Social. Así circularon unos audios esa noche misma señalando pues esta acción pacífica que exige un derecho fundamental, que es el derecho al agua en el marco del Día Internacional del Agua, pues como algo tan subversivo. Al miércoles, en la parte baja se generan varias protestas también pacíficas, pero que trancan la calle, y aparece pues a eso de alrededor de la 1 de la tarde, pues la policía de Caracas, buscando a nuestro vecino y activista social clave en su casa para llevarlo bajo la acusación de que está incitando al odio y a la violencia. Esa fue la supuesta acusación la que le hacen, ¿no? Pues allí, pues la comunidad enseguida se movió, se movieron las redes, nos acompañó Provea, y pues yo también junto a Provea me hice presente allí en la Cota 905, enfrente de la policía de Caracas, para conversar con los funcionarios, con la persona encargada de allí, que en ese momento era Chacón, un funcionario de apellido Chacón, quien nos atendió amablemente, estuvimos dialogando, y nos dijo, dijo que había una denuncia y que en cuanto el denunciante llegara y que y hicieran los procedimientos, verían si confirmarían o no, y al final pues tal denunciante no llegó, lo entrevistaron y a eso de las 6 de la tarde le soltaron, ¿no? Le liberaron. Fueron alrededor de 5 horas y media detenidos por exigir agua potable, un derecho humano y mucho más un derecho fundamental a la salud en este contexto de pandemia, en cualquier contexto, pero seguimos trabajando en este sentido y estamos profundamente agradecidos por toda la solidaridad que se desplegó en las redes, pero que detrás de esa solidaridad de las redes hay mucha organización, mucho tejido organizativo que está apoyando los procesos sociales por la defensa de unas mejores condiciones de vida en nuestra comunidad y en nuestras comunidades. Padre, agradecemos inmensamente que nos haya regalado su mirada y que a través de ella tengamos acceso a esta información. Me causa extrema curiosidad ver cómo, por un lado, la acción cívica, la acción ciudadana, la acción pacífica de la comunidad genera un impacto incluso en sectores vinculados con el oficialismo. Mucho chavista, para decirlo con claridad, mucho vecino chavista firmó y participó de las acciones pacíficas reclamando agua. Y la respuesta del Estado, la respuesta del Ministerio de Aguas, es también una respuesta, comprensiva de este fenómeno. Pero grupos radicales, una vez más, se ponen a contrapelo del interés general, del interés humano. Le pregunto, ¿cuál es la evolución que usted prevé de esta situación? Este reclamo de los sedientos contra los mezquinos seguirá generando este tipo de movilización ciudadana. Por supuesto, nosotros este hecho, más que amedrentarnos y encogernos, pues nos lleva por supuesto a reflexionar, pero también a ver las maneras como tenemos que continuar profundizando nuestra lucha por unas mejores condiciones de vida. Eso es un derecho, o sea, somos ciudadanos de primera, no somos ciudadanos de segunda, y tenemos que trabajar y ejercer nuestra ciudadanía de manera constitucional, de manera digna, para exigir nuestros derechos. Lamentablemente,
los radicalismos, de un lado, en este caso, pues señalaron estas acciones como unas acciones violentas, cuando se evidencia en este caso totalmente la mentira de aquellos que realmente sí quieren que las comunidades generen violencia para tener justificativo para reprimir. Pero seguimos en la vía pacífica, pero seguimos firmes con exigiendo nuestros derechos, y duélale a quien le duela, pues no podemos ceder nuestros derechos ante aquellos que solo buscan su beneficio, aquí en la comunidad y en cualquier otro sector, ¿no? Entonces, como eso que decías tú, es la lucha de los sedientos contra los mezquinos. Me parece que es un enfoque genial, y ese es el enfoque que queremos mantener, porque como repito, en estas firmas que hemos venido recogiendo y que seguimos recogiendo sobre la situación que estamos padeciendo con el agua y con los servicios públicos, pues muchos activistas, mucha gente simpatizante, el gobierno, incluso muchos adscritos a los consejos comunales, pues han firmado también, porque es un problema de todo, no es un problema que tiene tinte político en el sentido de que no. Sin embargo, si hay que decirlo, que esa Contraloría Social es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando llega una cisterna aquí a la parte alta de La Vega, pues esa cisterna, quienes controlan la distribución de la cisterna, no siempre son justos en la distribución, sino que hay dos vías: la vía de la adhesión del partido político y la vía también económica. Caso distinto es que alguien compre una cisterna, o un grupo se reúne y compre una cisterna y la tenga, porque han pagado el servicio. Sin embargo, eso es privatización del agua, pero en caso tal, bueno, eso es posible. Ahora, cuando viene una cisterna de Hidrocapital y vende el agua a $10, eso es grave, ¿no? Y si llega también y va solamente a distribuir a los de una línea política, eso es grave, porque hay una discriminación por dos vías: por la vía económica y por la vía de la discriminación política, ¿no? Entonces, bueno, eso está pasando, y creo que el mismo ministerio haya hecho un llamado a la comunidad, una Contraloría Social, es porque justamente desde el mismo ministerio hay una clara conciencia que las cosas, el servicio al acceso al agua potable, un derecho fundamental para la vida. Transparente su explicación, como debería ser transparente el agua que llega a nuestras casas. Muchísimas gracias, el padre Alfredo Infante. Por favor, bendíganos antes de terminar este contacto. Gracias a ti, Chugo, por tu acompañamiento a través del programa y de toda tu acción social, y que Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, padre. Muy buenos días. Era el padre Alfredo Infante, párroco de la parte alta de la parroquia La Vega, dándonos todo el panorama de qué es lo que está ocurriendo allí. La persona que el lunes nos informa acerca de la extraordinaria, cívica y pacífica protesta de los vecinos de La Vega con motivo del Día Mundial del Agua, es ayer detenida. Y es detenida porque unos tipos están molestos porque la comunidad de La Vega haga Contraloría Social sobre el tema de las cisternas planteada por el Ministerio del Agua como solución provisional. No quieren que haya Contraloría Social. Los guiseros no quieren que haya Contraloría Social. Quieren seguir vendiendo el agua, que tendría que ser gratuita, el agua que va en las cisternas de Hidrocapital.
o quieren seguirla suministrando únicamente a quienes son incondicionales del partido. Entonces, como ven que este mecanismo de lucha ha logrado incluso la interlocución con el Ministerio de Agua y ese compromiso de suministro con la vigilancia ciudadana, entonces dicen, no, así no sirve. Son escuálidos, son subversivos, están incitando al odio, hay que ponerlos presos. Bueno, chicos, se estrellan contra la realidad, se estrellan contra la comunidad organizada, se estrellan contra voces valientes, como las de Jairo Pérez, como las de Alfredo Infante. Bueno, y eso que vimos allí, extiéndalo a los otros dos temas que tocamos hoy en la mañana. La lucha en La Vega no es de chavistas contra antichavistas, no, es de sedientos contra mezquinos, de sedientos contra guiseros. Lo que está pasando en Apure no es un tema, ¿no?, del grupito guerrillero A contra el grupito guerrillero B, y el grupito guerrillero A es amigo del gobierno y entonces el gobierno agrede al grupito guerrillero B. No vale, ese no es el punto, ese no es el enfoque nuestro. Cuando digo nuestro no me refiero a la oposición, me refiero a Venezuela como país. El enfoque nuestro tiene que ser proteger a los venezolanos, y para eso hay que enfrentar a todo invasor, a toda guerrilla, del signo que sea. Y finalmente el tema de la vacuna. Ya lo dijimos, este no es un asunto político, este es un asunto científico. Este no es un problema de gobierno y oposición, este es un gobierno de un pueblo, este es un asunto de un pueblo necesitado de la vacuna y unos gobernantes que ya están vacunados ellos, y entonces empiezan a ponerle peros al desarrollo del resto del proceso. Hay derecho, hay derecho. Mañana vamos a ver en profundidad los efectos de la miopía política, de la ceguera política en lo que es la calidad de vida del venezolano. Porque sí, aquí hubo un acuerdo para viabilizar la adquisición de las vacunas, y ese acuerdo ayer tuvo un retroceso brutal. El tema no es si Guaidó fue ingenuo o si... Aquí el tema es Carrizo. Es que ustedes no se han dado cuenta de lo que está pasando, de la gente que está siendo ruleteada entre clínicas y hospitales saturados, literalmente muriendo en los vehículos, de una familia desesperada porque no encuentran atención. Y mientras tanto, el gobierno jugando ping-pong y haciendo declaraciones sobre este tema tan delicado como es el tema de la vacuna. Atención con esto, porque ese rumbo es un rumbo extremadamente negativo y tiene que ser enfrentado por la sociedad. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te